Hola amigos, muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Pues ya este martes 29 de noviembre del año 2022, acabamos de recibirlos pues ahora sí que un martes más, iniciando el mes de noviembre. Realmente hoy tenemos un súper programa, ha sido un programa que se ha solicitado mucho a lo largo pues de estos últimos 5 meses por todo lo que representa. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de la cirugía robótica para la próstata. Es algo súper importante. Recuerden que el mes de noviembre se conmemora el mes internacional del cáncer de próstata. Y bueno, aquí en su programa La Medicina Nuclear y la Imagen Molecular no fue la excepción. Tuvimos varios temas alrededor y hoy fue un momento muy importante porque cerramos este mes con un gran especialista. Yo les digo que un orgullo totalmente mexicano. Ahorita lo vamos a presentar. Y bueno, pues vamos a iniciar agradeciendo mucho la cortesía. Gracias por estar con nosotros pues como cada mes, y esto nos ayuda mucho porque esto de la medicina educativa nos complace mucho que llegue a través de las empresas mexicanas interesadas en divulgar esta parte de la medicina, el tú a tú con nuestros médicos especialistas. Y bueno, pues sean ustedes bienvenidos. Les saluda Guadalupe Mayorga y hoy es la emisión número 93, martes 29 de noviembre del año 2022. Y bueno, como les comentaba, el tema del día de hoy, cirugía robótica para la próstata. Y pues como les comento, esto es la barra de la medicina educativa, la importancia que tiene en acercarnos con estos especialistas que de momento no nos atrevemos en presencia del médico a hacer preguntas que de momento nos causan penas, y más en estos temas un poco tan, pues yo creo que un poco llenos de prejuicios, un poco llenos de pena, porque no estamos acostumbrados, pero créanme que hoy va a ser un programa que nos va a permitir este gran acercamiento con los especialistas. En breve se conecta el doctor Iván Díaz Meneses. Ustedes saben que aquí en la Ciudad de México ya los tráficos navideños empiezan a complicarse, pero mientras tanto vamos a iniciar proporcionándoles nuestro WhatsApp 5510-640164. Nuestras redes sociales están apareciendo en pantalla, así es de que esta parte nos complace mucho que nos acompañen. Y esto es la barra de la medicina educativa con el tema cirugía robótica para la próstata. Y bueno, pues gracias a todos ustedes que nos escuchan, nos siguen al aire y que desde luego nos escuchan desde Latinoamérica, Europa, África. Recuerden que el doctor Díaz Meneses representa a la Fundación Oxidium, que está totalmente dedicada a apoyar y toda esta parte de la investigación al cáncer de próstata. Y bueno, por las efemérides, como ya lo compartíamos, noviembre, mes mundial del cáncer de próstata, por ello estamos tocando este gran tema. Y hoy 29 de noviembre es el Día Mundial de los Trastornos del Movimiento, que también el doctor Iván Díaz Meneses ya nos ha platicado mucho de estos temas, que bueno, finalmente competen a todos y de momento nos dicen, bueno, es que no todos somos de la tercera edad, es cierto, pero a final de cuentas creo que también contamos con algunos abuelitos ya en casa que cuentan con estos trastornos, y el saber cómo manejarlos nos permite muchísimo poder darle ese acompañamiento que de momento suena un poco complicado. Y bueno, pues el invitado del día de hoy, que también está teniendo un poquito de problemas para conectarse, es un brillante mexicano, urólogo, cirujano, urólogo, oncólogo. Él es el doctor Víctor Ríos Dávila. En breve se conecta con nosotros. Mientras tanto, les vamos a platicar un poquito de él, especialista en cirugía robótica, laparoscopía, cirugía con láser y mínima invasión para enfermedades de la próstata, riñón y vejiga. La especialidad de cirugía robótica la realiza en Francia. Así que, bueno, ya les platicamos un poquito de nuestro invitado que en breve se conecta. Y bueno, pues ya está aquí con nosotros el doctor Iván Díaz Meneses, el médico nuclear. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola Lupita, muy bien, muy buenas noches. Aquí llegando un poco tarde, pero No, seguro. no, siempre, siempre. Alcancé a escuchar que estabas presentando al doctor Ríos. De verdad que nos da pues muchísimo gusto contar con amistades, con colegas, con amigos médicos de tan alto nivel como el doctor Ríos, que pues de verdad, Lupita, que ha tenido una carrera o una formación profesional muy, muy interesante. A mí siempre me gusta
ver con optimismo hacia adelante, hacia el futuro. Y créanme que la medicina es una área del quehacer humano que se ha beneficiado grandemente de los avances científicos que después convertimos en tecnología. Pero, Lupita, la ciencia y la tecnología no son nada sin talento humano que la sepa aplicar de manera adecuada. De tal manera que pues nos da muchísimo gusto que en México tengamos a personas de tan alto nivel, de tan buena trayectoria y que pues estemos haciendo realidad la práctica moderna de la medicina contemporánea en nuestro país. Muchas veces creemos que no podemos aspirar a práctica médica de alta especialidad, pero realmente, ya lo hemos dicho más de una vez, si bien es cierto que se tiene que trabajar mucho en el acceso, también es cierto que el talento humano es muy similar al través de los países, ¿no? Entonces, pues nos da muchísimo gusto y pues como todos los martes, Lupita, es un gran gusto, es un gran agrado estar con todos ustedes, amable audiencia. Ya en nuestro programa 93, seguramente Lupita ya les dijo, muy emocionados, Lupita, pues ya empezamos prácticamente la cuenta regresiva, ¿no? Para los 100 programas, para el segundo aniversario, como siempre, transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México a cualquier lugar en donde se haya una conexión de internet y obviamente se escuche y se hable el español, Lupita. Y bueno, veo que ya el doctor Ríos se conectó. Bienvenido, doctor Ríos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Iván, Lupita, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Pueden escucharme? Sí, Sí, muy bien. perfecto. Pues muy bienvenido, doctor. Nosotros ya empezamos a presumir quién es el doctor Ríos Dávila. Nos da muchísimo gusto que ya esté con nosotros. Explicábamos al público que, bueno, siempre es complicado aquí en la Ciudad de México con estos tráficos, pero lo más importante es que están nuestros dos especialistas muy brillantes, mexicanos ambos, y bueno, pues nos llena de mucho orgullo. Ya empezamos a subir algunas preguntas muy interesantes del público y la formación más importante de la medicina educativa en este programa, la medicina nuclear y la imagen molecular, este gran acercamiento de tú a tú con nuestros especialistas. Nos decía una paciente que de momento tener al especialista enfrente le da mucha pena preguntar lo que su esposo no pregunta. Entonces, bueno, aquí es una complicidad terrible, el esposo, la esposa y el especialista, pero pues nos da muchísimo gusto que esté con nosotros. Y bueno, el tema de hoy, cirugía robótica para la próstata. Y bueno, pues el doctor Iván Díaz Meneses, ustedes ya saben quién es, pero brevemente, profesor de curso de posgrado de neurociencias nucleares, formador de recursos humanos, médicos de alto nivel. Y esta parte para ellos, tanto para el doctor Ríos como para el doctor Díaz Meneses, pues es muy importante la formación de estas nuevas generaciones, porque el mañana esto es lo que nos esperaría. Y pues desde luego este gran ejemplo de estos dos grandes médicos, esto nos complace mucho. Y desde luego ese brazo social del doctor Díaz Meneses, un rotario muy comprometido, Rotario Alameda. Y bueno, pues muchas gracias, Finotec, por tu cortesía, estimado amigo Pepe Román, gracias por acompañarnos. Y bueno, pues para nosotros es muy importante tocar el tema de hoy. Les repito, tenemos ya algunas preguntas, pero a mí me gustaría iniciar con un breve texto. La cirugía robótica comienza a desarrollarse a principios de los años 90 en Estados Unidos con el trabajo conjunto de la NASA y emprendedores privados que conformaron una empresa llamada RAMS. Ya ahorita el doctor Ríos nos hará favor de compartirnos. Nuestras redes sociales ya están apareciendo en pantalla. Y para nosotros sería muy importante compartirles que cualquier estudio que ustedes requieran a nivel nacional se comuniquen con nosotros al 5510-640164. Y bueno, aquí los enlazamos con el equipo del doctor Díaz Meneses para que puedan indicarles dónde pueden hacerse estos estudios. Y bueno, pues me gustaría empezar corriendo, porque luego no nos alcanza el tiempo. Doctor Díaz, bueno, no sé quién de los dos nos quiera hacer favor de iniciar, pero pues hay muchas preguntas con la cual yo iniciaría. ¿Qué es la cirugía robótica? Doctor Ríos, bienvenido. Muchas gracias, Lupita. Pues para resolver un poquito la pregunta y que quede
mucho más claro y más didáctico para los radioescuchas y para quienes están viendo la transmisión. Simplemente la cirugía robótica es una herramienta que, como bien dices, su desarrollo es a partir de los años 90, pero es a partir del año 2000 en donde se salen de forma comercial robots que ya pueden operar muy similar a como se opera actualmente. Y la cirugía robótica es una herramienta más que viene a mejorar la forma en la que nosotros hacemos las operaciones. Anteriormente, la cirugía que todos conocemos, pues es la cirugía abierta, es la cirugía que se hace ya desde hace muchísimos años, en los cuales con un bisturí se hace una herida, una incisión. Vamos a imaginar si tenemos que operar el abdomen por una apendicitis o si un paciente tiene piedras en la vesícula biliar, con un bisturí hacemos una incisión en la piel, depende, puede ser de 5 centímetros, 7 centímetros, y mediante esa herida es que nosotros como cirujanos podemos operar. Esa es la cirugía clásica. Después empiezan a aparecer instrumentos que son pinzas, tijeras y una cámara, que son instrumentos muy finos y muy largos y nos permite hacer cirugía que ahora conocemos como la cirugía laparoscópica. Ya no necesitamos hacer heridas tan grandes. Hay pacientes que para ciertas cirugías, por ejemplo, para cirugía de próstata, cuando era una cirugía abierta, era una herida que iba prácticamente desde el ombligo hasta el pubis. Eran heridas de 12 o 15 centímetros de longitud. Y ahora con el advenimiento de la cirugía laparoscópica, ahora ya podemos hacer 4 o 5 heridas, pero son heridas muy pequeñas. Y eso permite que un paciente se pueda recuperar mucho más rápido. El dolor que presenta por las heridas es mucho menor y las complicaciones también son mucho menores porque ayuda a operar gracias a una cámara y a ver las estructuras de forma más cercana. Ahora decimos, ¿qué es la cirugía robótica? La cirugía robótica es simplemente cuando tenemos una máquina, que es el robot, que es una especie de torre, como si fuera una grúa de las que construyen los edificios. Es una torre de la cual salen unos brazos y esos brazos es a donde nosotros vamos a conectar ese instrumental laparoscópico. Eso quiere decir que ya no somos nosotros como cirujanos quienes tomamos con nuestras manos esos instrumentos, sino que ahora se conectan a un robot y el cirujano, en una consola que esté junto al paciente, podemos controlar al robot. Eso quiere decir que es una cirugía muy parecida a la cirugía laparoscópica, pero tenemos la ventaja que gracias al robot podemos nosotros, en lugar de operar de pie, operamos sentados. En lugar de ver la imagen de la cámara en una televisión, nosotros nos sentamos en una consola y tenemos prácticamente una visión tridimensional, como si estuviéramos dentro del paciente. Y una de las mejores ventajas y de las principales diferencias con el robot y que es muy bueno, es que los movimientos que se pueden hacer gracias al robot es como si el robot pudiera reproducir nuestra mano, nuestros movimientos de la mano, los movimientos de la muñeca, toda esa libertad de movimiento que tiene la mano, lo podemos hacer con la cirugía robótica. Y con la cirugía laparoscópica es un movimiento mucho más rígido, no tenemos tanta libertad de movimiento. Entonces, para finalizar, la cirugía robótica es un avance más en cómo nosotros hacemos cirugías con menos invasión, podemos hacer cirugías más difíciles, con mejores resultados, menos sangrado y mejor recuperación para el paciente. Oh, qué interesante, sí, Víctor. Oye, ¿y como cuántos médicos que tienen la formación en cirugía robótica existen en nuestro país? ¿Cómo cuántos qué, perdón? ¿Como cuántos médicos que tengan la formación en cirugía robótica existen en México? Pues mire, Iván, realmente datos fehacientes Más no o tenemos. menos. No hay una información estadística, porque además hay muchos médicos que ya empezaron a utilizar este robot y a operar, a hacer algunos pasos de las cirugías con el robot, pero no han llevado una formación oficial o no han llevado un entrenamiento para el uso del robot. Realmente son muy pocos los cirujanos, contando todas las especialidades. Yo creo que sí debemos llegar a ser unos cuantos cientos de especialistas.
Yo, por ejemplo, soy urólogo, pues me parece que no hay tantos que reciban una buena formación. Yo creo que estamos ante una deficiencia de especialistas con una formación para poder utilizar el robot de forma correcta. Okay. Y ya para darle paso a Lupita, nada más, permíteme preguntarte esto, amigo. Oye, entonces, no solamente los urólogos utilizan el robot, no solamente es para próstata, sino que puede ser para diferentes, incluso, me imagino que incluso en urología se pueden hacer diferentes tipos de cirugías y en otras especialidades médicas, pues también se puede utilizar el robot, ¿correcto? Sí, es correcto, Iván. No es exclusivo de la urología, aunque muchas de las cirugías que nosotros hacemos los urólogos son las que más se benefician del uso del robot. Puedo mencionar también que cuando, por ejemplo, los cirujanos que son coloproctólogos, que tienen que operar, retirar tal vez un tumor que existe en el colon, retirar un segmento del colon, eso también tiene beneficio para hacer la cirugía robótica. Los cirujanos generales me han comentado que no existe mucho interés o mucha utilidad de usar el robot para cirugías que son realmente muy sencillas o poco complejas. Por ejemplo, para una apendicitis o para quitar una vesícula biliar con piedras, que se llama la colecistectomía, ellos no tienen mucho interés de usar un robot porque los procedimientos no son muchos pasos y no es una cirugía tan compleja. Pero me han mencionado que para operar las hernias inguinales, que es cuando salen las hernias en la zona de las ingles, lo clásico es hacer las heridas sobre la región inguinal. Es la cirugía abierta, es la clásica. Ahora ya están haciendo la reparación de las hernias con cirugía laparoscópica, y cuando son hernias muy grandes o cuando un paciente ya se operó y volvió a salir la hernia, que se espera que la cirugía va a ser muy difícil, el robot es de mucha utilidad para los cirujanos, para operar ese tipo de hernias muy difíciles. Gracias, gracias, Víctor. Lupita, perdón. No, está perfecto. Bueno, aprovechando, doctor, nos preguntan, ¿dónde estudió esta parte de la especialidad para manejar el robot, por favor? ¿Dónde, Vic? Diles. Miren, pues yo tuve yo me siento muy, muy contento y estoy muy orgulloso de haber recibido una formación en uno de los mejores centros de cirugía robótica para urología. Se encuentra en la ciudad de Burdeos, en Francia. Tuve la oportunidad de estar 3 años en una formación tanto de cirugía robótica como de urooncología. Es decir, que además de formarme en cirugía robótica en esa clínica de Burdeos, también mi especialidad es el cáncer de próstata y el cáncer del riñón y la vejiga. Wow. Súper, súper interesante, doctor. Y yo creo que esta parte nos respalda mucho a nosotros como pacientes, el acudir con un especialista de tan alto nivel. Y es por eso que a nosotros nos interesa mucho acercarlos. Digo, muchas veces hoy se atreven a preguntar. Y dando paso a la siguiente pregunta, ¿cuáles son las operaciones que requiere la cirugía robótica? ¿Qué tipos de cirugía prostática requiere la cirugía robótica, doctor? Ok, Lupita. Pues mira, nosotros como urólogos no solamente tratamos la próstata para una sola enfermedad. Hay 2 tipos de enfermedades, las más frecuentes en la próstata. Una de ellas es benigna, que quiere decir que no es cáncer, es el crecimiento prostático. Ese crecimiento prostático, a pesar de no ser un cáncer, genera con el paso de los años mucha dificultad para que los hombres podamos orinar correctamente. Y ese crecimiento se trata con otro tipo de procedimientos que se llaman endoscópicos, que es introducir una cámara y retirar la parte interna de la próstata. Ese tipo de cirugías, por ejemplo, no requieren un robot porque no es una cirugía tan difícil y se puede resolver de forma endoscópica. Para la cirugía que nosotros necesitamos utilizar un robot es cuando en la próstata aparece un tumor y ese tumor es maligno, es el cáncer de próstata. Es muy importante, debemos saber que ese cáncer se debe detectar a tiempo. Si un paciente no acude anualmente a la revisión con el urólogo, podríamos nosotros perder la oportunidad de detectarlo a tiempo. Hay pacientes que no acuden a la consulta o dejan pasar muchos años, algunos de ellos desarrollan algún cáncer, ese cáncer tiende a crecer
puede regarse a otras partes del cuerpo, que es lo que llamamos las metástasis, y si un paciente tiene un cáncer que ya se salió de la próstata, lamentablemente ya no es candidato para una cirugía. No importa que sea con robot, ese paciente ya no es candidato. Cuando un paciente tiene cáncer de próstata y está localizado a la próstata, es decir, que no se ha salido, es un buen candidato para una cirugía para quitar completamente la próstata. Este tipo de cirugía, a diferencia de la cirugía para la enfermedad benigna, una cirugía por cáncer es una cirugía mucho más difícil, es una cirugía que requiere una disección mucho más detallada y además hay muchas estructuras que se tienen que cuidar muchísimo, porque una de las consecuencias de la cirugía para el cáncer de próstata, de las más temidas para los pacientes y para nosotros, es que un paciente quede con una incontinencia urinaria muy severa después de la operación o que queda con una disfunción eréctil completa, una disfunción eréctil severa. Son dos de las complicaciones más frecuentes de esta cirugía y ahora que hemos comenzado a operar con el robot nos hemos dado cuenta que un menor porcentaje de pacientes tienen estos efectos indeseables gracias a que podemos operar con el robot. Entonces yo creo que podemos diferenciar, no toda la cirugía prostática requiere un robot, porque incluso hay pacientes que han acudido a mí preguntando por cirugía robótica para una enfermedad benigna. Y yo les explico, esta enfermedad que tú tienes no es un cáncer, no requiere el robot. Se puede resolver con otras formas de operar que son menos complejas. Para el caso del riñón, por ejemplo, las enfermedades más frecuentes son piedras en los riñones. La mayoría de las piedras en los riñones se pueden resolver también sin necesidad de utilizar un robot. Hay algunos casos en los que las piedras tienen un tamaño particular o están en una localización que sí son factibles de retirarlos con un robot, pero en términos generales no es tan útil. Cuando estamos ante el caso de un tumor, que quiere decir que hay cáncer en el riñón, es ahí cuando nosotros sí nos es muy útil y muchos pacientes sí son candidatos a tener mejores resultados para quitar ese tumor sin necesidad de quitar completamente el riñón. Esto es muy importante porque antes, cuando se detectaba un tumor, cáncer en el riñón, casi todos los pacientes lo normal era quitarles todo el riñón completo. Ahora lo que hacemos es prácticamente quitar el tumor y podemos preservar de un 70 a un 90% del riñón. Es decir, que después de que un paciente operamos por cáncer del riñón, anteriormente se quedaban sin un riñón, ahora se preserva una gran cantidad. Y eso es muy importante porque muchos pacientes ya no requieren hemodiálisis después de haber tratado un cáncer de riñón. Y eso es un avance muy, muy importante. Y esto también es gracias a cómo ha avanzado la cirugía y el robot viene a ayudarnos muchísimo para este tipo de operaciones. Claro, yo tengo una pregunta, doctor Ríos. Entonces, me queda claro que en cuanto a complicaciones o a efectos secundarios, el robot es bastante conveniente. Pero hablando desde el punto de vista oncológico, el resultado oncológico, nosotros como o los pacientes pueden estar seguros de que no se compromete de ninguna medida la eficacia oncológica terapéutica cuando uno opta por una cirugía robótica, obviamente en pacientes seleccionados. Sí, es correcto, Iván. De hecho, algo que tiene que saber un paciente es que si nosotros tenemos acceso al robot, tenemos mayor probabilidad, más probabilidad de eliminar el cáncer y dos, más probabilidad de no tener efectos secundarios. Es decir, que gracias al robot nosotros podemos lograr esos objetivos en un mayor número de pacientes. Wow, pues le estaba diciendo a Lupita, ¿no? Que la ciencia y la tecnología bien aplicadas, pues, o sea, obviamente que potencian la práctica médica de las personas que saben utilizarlo, ¿no? O sea, finalmente es algo que consideramos se debe de divulgar, se debe de promover y tenemos que trabajar mucho en el acceso a este tipo de tecnologías aquí en el país. Qué bueno que contamos con profesionales que, como tú, ya después veremos, ¿no? El incrementar el acceso, el incrementar el número de equipos, pero pues talento humano contamos con él. Oye, Víctor, y finalmente otra vez, aquí en México,
¿Hay algún lugar donde un médico pueda formarse en cirugía robótica? Hace ratito mencionaste algo muy importante, ¿no? Que el aprendizaje era un tanto no escolarizado, era un tanto, pues, de ensayo y error, pero finalmente en este tipo de tecnologías, pues, tiene que haber un aprendizaje un poquito más formal. En ese sentido, ¿hay algún sitio? Porque finalmente es bien sabido, ¿no? Que los pacientes deben de buscar siempre a cirujanos hagan cirugía robótica, pero que, bueno, esté bien probada su formación y su experiencia, porque me imagino que no es nada más hacer una cirugía o un cachito de la cirugía cada determinado tiempo, sino que tiene que haber un entrenamiento constante con un número predeterminado de procedimientos para considerarse un experto. Sí, es correcto, Iván. De hecho, también a nivel nacional me parece que no hay suficientes centros de entrenamiento. Yo pienso que los lugares más importantes, hay un buen centro de formación en Monterrey. Aquí en la Ciudad de México yo pienso que es donde hay más centros de formación, son básicamente hospitales públicos. Por ejemplo, el Hospital Gea González es uno de ellos. Estoy hablando específicamente de la formación para urología, que es donde yo tengo la información a la mano. Y hay algunos otros hospitales que también cuentan con un robot y puede el residente de urología comenzar a tener un acercamiento a este tipo de procedimientos con robot. Pero verdaderamente yo creo que no existe un centro como tal que se dedique a realizar una formación de forma intensiva a los cirujanos, a los especialistas, para que tengan un muy buen entrenamiento en cirugía robótica. Justamente, de hecho, antes de comenzar esta charla con ustedes, me gustaría adelantarles un poquito y también compartir la información. Acabo de salir de una plática muy interesante porque el licenciado Legario Vázquez Aldir, que es el director general de todo Grupo Ángeles, nos dio un adelanto acerca de todos los, cuál es el futuro de toda esta red que es Grupo Ángeles Health System. Y además el director nos dio una plática de todo el proyecto de renovación del Hospital Ángeles Pedregal. Y bueno, además de todo lo que ya nos dijo, las nuevas torres, cómo se van a ampliar los quirófanos, cómo van a ser, incluso también habló mucho acerca de los equipos de PET-CT, de PET-RESO, que van a empezar aquí en Pedregal, va a estar muy bueno. Yo creo que vamos a ver si en otra ocasión podemos platicar acerca de todos estos avances que son muy interesantes, pero algo que me llamó mucho la atención es que el proyecto que tienen, además de todo esto, de contar con la mayor tecnología al servicio de la población mexicana, están con el proyecto de iniciar aquí en Hospital Ángeles de Pedregal el Centro Nacional de Cirugía Robótica. Wow. Entonces, parece ser un proyecto muy interesante. Vamos a estar muy atentos a todo lo que empiece, a todas las iniciativas, los proyectos y todo lo que podamos compartir de información acerca del desarrollo de la cirugía robótica. Yo creo que este va a ser uno de los centros más grandes y sobre todo de medicina privada para formación, tratamiento y acceso a cirugía robótica para los pacientes. Qué buena noticia. Sí. Una gran noticia. Y justo me preguntan, doctor, ¿qué estudios de medicina nuclear deben realizarse para tener un diagnóstico oportuno de cáncer de próstata? Esa me toca a mí. Sí, como bien lo dijo el doctor Ríos, pues en un paciente que tiene un diagnóstico de cáncer de próstata, bueno, el screening empieza siempre con sus antígenos y sus visitas programadas al urólogo, ¿no? Pero algo muy importante, como bien lo dijo Víctor, para determinar la idoneidad de un paciente es si el cáncer está localizado en la próstata o si ha metastatizado. Una manera, pues, de tratar de predecir el riesgo o la posibilidad de que un tumor haya salido de los confines de la próstata, pues son las diferentes escalas que se usan, que por supuesto que el doctor Víctor pues maneja bastante bien en su consulta, ¿no? Entonces, hay algunos pacientes que se consideran de riesgo dependiendo de ciertas características biológicas del tumor, y esos pacientes se les hacen, pues, los estudios de extensión, como dijo el doctor Víctor, ¿no? Para ver si no se han regado.
Entonces, ahorita, pues lo que está muy empujando mucho, que ha demostrado un gran valor clínico, el doctor Ríos no me dejará mentir, pues son los estudios de medicina nuclear y la imagen molecular, porque hasta cierto punto, con los métodos tradicionales, por decirlo así, pues el cáncer de próstata a veces era un poco esquivo, como que se escondía, ¿no? Y ahora con estas nuevas tecnologías, pues ya estamos teniendo la capacidad de detectarlo de una manera pues más precisa, ¿no? Y cuando nosotros como médicos nucleares vemos los estudios, con estas nuevas tecnologías, pues tenemos una razonable, mucho más alta certeza de decirle, por ejemplo, al doctor Ríos, ¿sabes qué? Pues el paciente sí está confinado en la próstata y bueno, el doctor Ríos ya se encargará de hacer lo que tiene que hacer. O decirle, ¿sabes qué, doctor Ríos? Pues desafortunadamente, ¿qué crees? Que se salió el tumor y pues ya el doctor Ríos hará su planeación de tratamiento, ¿no? Pero como él bien dijo, una parte importante de decidir si un paciente es candidato o no a una cirugía robótica es precisamente conocer con precisión hasta dónde está el tumor. Y la mejor manera para hacerlo, o de las mejores maneras para hacerlo mediante imágenes, pues es con el estudio de medicina nuclear e imagen molecular, el famoso PET-PSMA. Entonces, pues básicamente es ahí donde la cirugía robótica y la imagen molecular trabajan en conjunto, pues para ayudar a que los pacientes tengan mejores desenlaces. Ok, doctor, muchísimas gracias. Pues recuerden, amigos, estamos hablando cirugía robótica para la próstata y esto es una gran cortesía de Innotec. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, rapidísimo, el doctor Ríos se encuentra en el Hospital Ángeles del Pedregal. Ustedes llaman, piden por su consultorio y ahí les atenderán. Y de igual manera, el doctor Iván Díaz Meneses se encuentra en el Hospital Ángeles, pero a Coxpa. De igual manera, todo lo que tenga que ver con medicina nuclear e imagen molecular, ahí los atenderán con muchísimo gusto. Y pasando a la siguiente pregunta, doctor, ¿cuáles son los obstáculos que impiden un buen desarrollo de la cirugía robótica? Ok, Lupita. Y discúlpame, si me permites retomar un poquito el último comentario que estaba dando el doctor Iván para pasar Sí, a claro. los obstáculos. También parte de lo que a mí me interesa mucho es esta parte en donde se realiza medicina personalizada, medicina de precisión, y no son prácticas muy habituales. Ojalá nosotros logremos reunir todo este apoyo, impulsar no solamente la cirugía robótica, sino globalmente todo lo que pueda apoyar a un paciente oncológico que lamentablemente padezca cáncer. Y también me gustaría pues comentar, esta parte de la medicina nuclear se necesita explotar mucho más. En la parte de la urología no son muchos centros a nivel mundial, son muy pocos, en donde incluso se puede hacer las biopsias de próstata guiadas por el ultrasonido, pero mediante función de imágenes. Normalmente se hacen con resonancia magnética, pero hay algunos centros de mucha excelencia en donde incluso utilizan el PET con la resonancia para tomar las biopsias de la próstata dirigidas y son mucho más certeras en el diagnóstico del cáncer de próstata. Yo creo que para que esto llegue a México y tengamos experiencia al respecto, todavía estamos en pañales, pero yo creo que con mucho esfuerzo podemos incluso llegar a que algunos pacientes se lleguen a beneficiar, sobre todo aquellos de difícil diagnóstico, y yo voy a estar muy contento si un día podemos decir, hemos logrado incluso poder utilizar el PET y la medicina nuclear, incluso hasta para las biopsias de próstata. Eso es todavía un sueño, solo lo hacen en muy pocos centros en Estados Unidos, en Italia y en Francia, y va a ser un orgullo si logramos desarrollarlo aquí en México también. Por supuesto que sí, doctor Ríos. Y bueno, para continuar con los obstáculos, justamente un gran obstáculo para el desarrollo de todas estas tecnologías, pues son los recursos. Lamentablemente no se ha impulsado de forma tan enérgica. Necesitamos más campañas, necesitamos llamar a todas aquellas organizaciones que quieran realizar donativos, que quieran lanzar iniciativas, generar campañas para poder reunir recursos y poder ofrecer a los pacientes este tipo de cirugía robótica, porque uno de los grandes obstáculos son los costos. La cirugía robótica, lamentablemente, pues requiere muchos insumos, requiere mantenimiento, el uso del robot, y no todos los hospitales tienen la infraestructura para
o incluso muchos hospitales no cuentan con un robot para poder ofrecerlo. Entonces, este tipo de tecnología se encuentra disponible casi siempre en hospitales que se consideran como de alta gama, en hospitales que tienen una infraestructura muy robusta, y eso dificulta que este tipo de cirugía pues esté al alcance de todas las personas. Entonces yo creo que ese es uno de los mayores obstáculos. Nosotros podemos luchar, uno, pues por ver que aquellos proveedores y aquellos que hospitales que nos ofrecen el robot, tratar de motivar que disminuyan los costos, tratar de reunir recursos para poder ofrecer a pacientes de escasos recursos que tengan acceso a una cirugía de este tipo que les puede ofrecer mejores resultados. Entonces, yo creo que además de lo que ya platicamos, que es necesitamos médicos con la formación en cirugía robótica, otro gran obstáculo es los costos para poder ofrecerlo. ¿Los seguros sí lo cubren, Víctor? Los seguros de gastos médicos en términos generales sí cubren la cirugía robótica para cáncer de próstata. Para cáncer de riñón también lo llegan a cubrir. A veces no lo cubren cuando es una situación de vejiga, pero también todo nuestro equipo está apoyando para justificar ante los seguros de gastos médicos mediante artículos, mediante textos científicos y mediante la dictaminación de varios especialistas que solicitan a los seguros de gastos médicos, que a pesar de que ellos en sus cláusulas no lo tienen considerado, que comiencen a autorizar para este tipo de cirugías que son muy necesarias. Yo creo que urología es de las especialidades donde menos trabas tenemos por parte de las aseguradoras para que se autorice, sobre todo para cáncer de próstata no hay mucho problema, casi siempre nos autorizan el uso del robot, para tumores del riñón también, pero hay algunas pequeñas excepciones donde todavía necesitamos nosotros hacer un poquito más de esfuerzo para solicitar ese apoyo. Así es, doctor. Y yo creo que otra de las preguntas importantes que nos hacen, ¿cómo promover el desarrollo de la cirugía robótica? Bueno, una serían los recursos y la segunda también el acceso, ¿no? Uh-huh. Sí, el acceso. A pesar de que año con año ya existen más hospitales donde se adquiere el robot y en teoría ya cuentan con el robot para poder operar, no solamente es una cuestión de comprar el robot, sino que el mantenimiento del robot es muy costoso. El mantenerlo, los insumos, las pinzas, los materiales. Entonces, hemos sabido de casos de hospitales en donde adquieren un robot, funciona unos cuantos años, pero después por situación de los costos de mantenimiento y de adquisición del equipo, ese proyecto del robot se pone en pausa y es un poquito triste. Yo creo que sí se requiere de toda una planeación para poder mantener en marcha todos estos proyectos de cirugía robótica en los hospitales. Oye, Víctor, hace ratito dijiste algo a propósito del comentario que acabas de hacer. ¿Hay esta tecnología disponible en el sector público? O sea, en el privado me queda claro. Sí. Pero en el sector público hay esta tecnología. Sí. ¿Y se está explotando, se está utilizando o es penosamente el caso que nos acabas de comentar? Sí, hay algunos hospitales en donde es sabido por la comunidad urológica, en donde se inicia un proyecto de robot, pero tienen muchas dificultades para mantenerlo activo. Yo creo que uno de los hospitales que actualmente todavía sigue utilizando el Hospital Gea González, el Hospital 20 de Noviembre, pero es una situación muy compleja. Hay ocasiones por la situación de los recursos, que llegan de forma anual, se terminan y entonces el programa del robot se pone en pausa. Pero sí hay ya varias instituciones públicas que cuentan con esta tecnología. Sí, pues es una cuestión de presupuestos y de prioridades en el sector salud. Oye, Víctor, entonces, a ver, para tratar de redondear, es muy importante la detección temprana para que un paciente pueda optar a ser candidato a tener cirugía robótica. Estimados amigos, aquí siempre les hacemos la invitación
a que pues se chequen, se chequen. Y aprovechando que aquí está el urólogo, igual de una manera muy concisa, porque aquí ahorita una persona del público está preguntando lo de la biopsia acerca de eso, ¿no? Sí. Tú como urólogo, doctor Ríos, ¿qué nos recomiendas a los hombres de cómo debe de ser, en qué edad y de qué manera debe ser nuestra búsqueda, nuestro screening para detectar, ojalá y no, pero detectar este cáncer de manera temprana? Porque ahí está la clave. O sea, si tú detectas los cánceres de manera temprana, pues obviamente que vas a tener un universo más grande. Bueno, no tú, doctor Ríos, sino, o sea, los pacientes van a tener un universo más grande para poder beneficiarse de la tecnología, ¿no? Que pues como tú bien dices, son dos cuestiones muy importantes, la disfunción eréctil y la incontinencia, que con el robot las personas pueden salir mucho mejor librados. Claro que sí, Iván. Pues mira, en términos generales, hace 20 o 30 años nuestros criterios para los pacientes Han cambiado, ¿no? eran diferentes. Antes se decía, todo paciente cumple 40 años, tiene que empezar al urólogo y va cada año. Ahora ya sabemos, si un paciente no tiene antecedentes en la familia directa de cáncer de próstata o cáncer de mama, y es muy importante recalcarlo, si un paciente varón tiene una tía o su mamá o su abuela tuvo cáncer de mama, ese varón, dado que existen genes que son compartidos en los dos tipos de cáncer, esa persona tiene un riesgo un poco más elevado de padecer un cáncer de próstata. Es decir, que si hay familiares con cáncer de mama o cáncer de próstata, hay que comenzar a los 40 años. A los pacientes que no tienen ningún antecedente de cáncer de próstata o cáncer de mama en la familia, podemos iniciar a los 45. Esos son cambios digamos, son cambios que ahora ya estamos considerando. Ahora también hay pacientes que tienen muy bajo riesgo de desarrollar un cáncer de próstata. Esto se ve obviamente en la consulta. Cada paciente es diferente y cada uno se va a estimar un riesgo diferente. Nosotros tomamos en cuenta la edad, tomamos en cuenta los antecedentes familiares, como ya lo mencioné, el nivel de antígeno prostático específico en sangre. Sabemos que conforme el antígeno se empieza a elevar de una forma más rápida de lo esperado o un paciente tiene un nivel de antígeno prostático muy elevado, tenemos que poner atención porque puede ser que el paciente tenga un riesgo más alto de un cáncer en la próstata, y es ahí cuando decidimos si empezamos a hacer estudios de extensión, de imagen molecular, estudios de extensión, de resonancia magnética, para decidir si se lleva a cabo o no una biopsia. Ahora existe la otra parte, un paciente sin antecedentes familiares, con un antígeno prostático específico muy bajo, y además, esto es sumamente importante, se necesita hacer la revisión prostática en el consultorio. Esto también es un obstáculo que nosotros tenemos para la detección temprana, porque ese tabú y ese miedo o ese temor por cuestiones culturales de nosotros los hombres, de no querer ir a la revisión, eso puede ser un obstáculo muy importante para no detectar el cáncer a tiempo. Hay personas e incluso también médicos que piensan que con el antígeno prostático cada año en sangre ya no es necesario hacer la revisión en el consultorio. Ese es un gran error, porque esta revisión es muy rápida, es muy sencilla, no es dolorosa, es un poco incómoda, pero me parece que bien vale la pena hacer ese tipo de estudio, porque hay algunos pacientes que, a pesar de no tener antecedentes, tienen un antígeno prostático específico bajo, pero aquí en el consultorio encontramos una bolita en la próstata, un pequeño nódulo, un pequeño tumor, y es el único factor que nos dice: puede ser bueno que te hagamos un estudio o una biopsia. Y en algunos pacientes llegamos a detectar el cáncer de forma temprana gracias a que se hizo la revisión. Entonces, me parece bueno compartirles la información. Necesitamos que el paciente se acerque al consultorio, que lo entrevistemos aquí en consulta, saber de forma personalizada qué requiere. Y la mayoría de los pacientes también tienen que estar tranquilos. La mayoría de los pacientes necesitan venir cada año, hacerse su antígeno prostático, un ultrasonido de próstata, y es el estudio de rutina. Así como las mujeres se tienen que hacer mastografías, ultrasonidos de mama, papá Nicolau, colposcopía, y se tiene que hacer de forma anual,
nosotros también como hombres tenemos que saber que hay que acudir con el urólogo para saber que estamos saludables. Claro. Oye, Víctor, y entonces entiendo que podría haber la posibilidad o el caso de tumores que no elevan de una manera notoria el antígeno, pero bueno, que están ahí en ciernes, ¿no? Como el caso que estabas comentando. Sí. ¿Hay algún rasgo, no sé, genético o no sé si decirlo racial, que nos permita a nosotros, pues, predecir si estamos en riesgo de ser pacientes que podamos desarrollar tumores de próstata que no eleven tanto el antígeno? Específicamente de tumores que no eleven tanto el antígeno, van incluidos, porque puede ser que sí se esté elevando un poco el antígeno prostático, que estemos estudiando entre una prostatitis o un cáncer de próstata, pero nos genere la duda. Actualmente ya existen algunos paneles genéticos que están reservados para pacientes que ya tienen varios familiares con antecedentes de cáncer. Y que estudian alteraciones genéticas en genes como el BRCA1, en el BRCA2. Hay un panel una determinación de múltiples genes alterados para determinar el riesgo que una persona puede tener de desarrollar un cáncer. Todavía existe un gran potencial de desarrollo en estos paneles. Todavía los paneles no son como uno estima, que sea tan personalizado y que nos diga a esta edad te está dando el cáncer, pero nos puede predecir si una persona tiene mucho riesgo para ser mucho más estrictos en los estudios. Claro. Estos paneles siempre nos apoyamos de un genetista que les hace todo el árbol genealógico, toda la historia clínica genética y que revisa los paneles para saber si un paciente tiene un riesgo aumentado de desarrollar algún cáncer. Pero realmente cuando vemos con o sin los paneles genéticos, nosotros tenemos que tener toda esa evaluación del paciente y como repito, empezamos con lo muy básico, la revisión en el consultorio, el antígeno prostático específico y es muy importante, no solamente nos basamos en los valores del antígeno, en qué estamos encontrando al revisar la próstata, sino que además nosotros estamos haciendo un historial para conocer cómo es, de qué tamaño tiene la próstata un paciente, si tiene una parte más grande que otra. Puede ser que se detecte un nódulo que parezca benigno y se le da seguimiento. Todo eso es conocer al paciente, qué nivel de antígeno prostático maneja y otro elemento que es muy importante es todo eso, hacer un historial y empezar a observarlo a través del tiempo. Eso también nos va a dar la pauta para que en el momento en el que empiece a elevarse el antígeno, aparece algo raro al tocar la próstata, nos da las señales para decir, a este paciente sí le vamos a hacer una biopsia, a este paciente sí lo vamos a estudiar más, y por lo contrario, decir a la mayoría de los pacientes, ustedes pueden estar tranquilos, no encontramos nada raro, nos vemos el año que entra. Aquí algo muy importante que, bueno, son de las preguntas un poco más recurrentes, doctor, pero una me llama mucho la atención, ¿la esterilidad del varón puede ser el origen de tener cáncer de próstata? No es uno de las consecuencias que se genere por el cáncer de próstata. El cáncer de próstata, así como la gran mayoría de los cánceres, son padecimientos silenciosos. Se genera en la próstata y no causa ninguna molestia, no sienten que tengan algo raro, no tienen dolor y en general la esterilidad no es uno de los elementos que a nosotros nos digan puede existir un cáncer de próstata. Por eso es tan importante que el paciente, a pesar de sentirse bien, tiene que acudir a revisión porque no hay síntomas. Algunos de los síntomas que ya aparecen es cuando el cáncer ya no está localizado, quiere decir que ya avanzó y en muchos de esos pacientes ya es demasiado tarde para ofrecer la curación. Todavía se pueden ofrecer líneas para controlarlo, para mantenerlo bajo control, hibernando y que no esté avanzando, pero muchas veces cuando da algún síntoma y es por cáncer, ya es demasiado tarde. Uno de los síntomas que nos puede dar un cáncer de próstata que ya avanzó es, por ejemplo, que un paciente al eyacular en el esperma empieza a notar rastros de sangre.
Eso nos puede indicar que a lo mejor el cáncer de próstata ya invadió las vesículas seminales, produce un poquito de sangrado y el paciente ya lo empieza a ver. Pero esos ya son casos en donde el cáncer ya avanzó. A veces genera dolor en los huesos porque uno de los sitios primarios son los huesos. Ese dato también nos indica que es un cáncer avanzado. Pero también necesitamos que la población sepa, este tipo de síntomas es muy inespecífico. Un dolor en los huesos, un dolor en la espalda puede ser producido por un montón de enfermedades que no son necesariamente cáncer. Y también, por ejemplo, sangrado al orinar. Eso también es un síntoma que puede producir un cáncer avanzado, pero la mayoría de las veces es debido a otras causas, a una infección urinaria, a una pequeña piedrita en las vías urinarias, a otras cosas. Entonces, para cerrar este comentario, pues es muy importante que las personas sepan, el cáncer no avisa en etapas iniciales, por eso hay que revisarlo. Hay que revisarlo. Sí, y esto es muy importante. Aquí siempre pues tratamos de incentivar a las personas a una cultura de la prevención y acudir con los especialistas como tú, que vayan con los especialistas en los diferentes tumores, Víctor. Lupita, ¿hay alguna, o si no, yo tengo una pregunta? Oye, el posoperatorio, ¿es más rápido con la cirugía robótica? ¿Cuánto más rápido? ¿Es menos molesto? ¿Los pacientes tienen que tener sonda? Todo lo que está alrededor de la cirugía, Víctor, la preparación, la anestesia es igual de profunda, el internamiento después de la cirugía es más rápido, el paciente se recupera sus actividades más rápido. ¿Eso también es mejor con la cirugía robótica? Pues mira, la gran ventaja que tiene la cirugía robótica respecto a la laparoscópica son pequeños detalles, pero me parecen detalles muy esenciales. Digamos que la gran diferencia de cómo se recupera un paciente lo vemos cuando comparamos la cirugía abierta de la cirugía laparoscópica, que es una herida muy grande a pequeñas heridas. Entonces, esa gran mejoría que se le llama la cirugía de mínima invasión, hace un cambio radical. Un paciente que antes después de una cirugía de cáncer de próstata se hospitalizaba por 5 o 7 días, ahora ya los pacientes están hospitalizados de 1 a 3 días. Un paciente tardaba, a lo mejor, si lo operan el lunes, le dan alimentos hasta el martes o hasta el miércoles y nosotros ahora ya podemos darle alimento al paciente. Si lo operamos en la mañana, ya por la tarde le damos de comer para ver si todo va correctamente. Y muchos pacientes, el mismo día de la cirugía, es el mismo día que ya están con alimentos. Antes, para que un paciente empezara a caminar, se requerían 3 o 4 días después de operado. Wow. Ahora ya el paciente, al día siguiente de la operación, ya le decimos, necesitamos que empiece a caminar, que empiece a dar unos pasos. Obviamente nada que sea de mucha actividad física, pero ya el paciente nota que la recuperación es muy rápida. Y también el dolor. Antes en la cirugía abierta la herida es muy dolorosa, ahora con la cirugía laparoscópica son pequeñas heridas y el dolor es mucho menor, es mucho mejor controlable, no se necesita utilizar los opioides, no se necesitan anestésicos ni analgésicos tan fuertes, sino con los analgésicos básicos como el paracetamol y un antiinflamatorio que puede ser ibuprofeno, que puede ser diclofenaco, se los damos a los pacientes y la mayoría están con el dolor muy bien controlado. Ahora con el robot tenemos ventajas adicionales. Al poder hacer una cirugía con una disección más detallada, podemos nosotros preservar mejor los nervios que favorecen la erección masculina del pene. Entonces, el tener un mayor número de pacientes que empiezan a tener erecciones después de una cirugía, eso es algo que a nosotros nos hace pensar que el robot es muy necesario. A veces se tiene considerado por la misma cirugía, la inflamación, etcétera. A veces un paciente puede tardar de 3 a 6 meses en empezar a recuperar la erección y se espera hasta 1 año para ver cuánto recupera. Y ahora que se usa el robot, se preservan mejor los nervios, los pacientes empiezan a notar que la erección regresa mucho tiempo antes, no necesitan esperar tanto tiempo de recuperación cuando ya empiezan a notar la erección y más pacientes empiezan a recuperar la erección de forma normal. También la situación de la incontinencia, al poder preservar mejor el esfínter, que es el músculo que evita que haya fugas de orina,
También con el robot nos damos cuenta que el paciente recupera la continencia de forma más rápida y tenemos un mayor número de pacientes que no presentan esa complicación que es la incontinencia. Todo esto aunado también a que al tener mejor visión, mejor disección, también tenemos menos casos de consecuencias que a veces llegan a pasar. A veces se puede lesionar algún órgano que esté alrededor, se puede tener lesión del recto, se puede tener lesión de algún nervio cercano, se puede tener lesión de algún vaso un poco más grande y tener una hemorragia un poco más, un poco más preocupante. Actualmente ya con el robot operamos de forma más tranquila, podemos resolver complicaciones de forma más exitosa y en general todo eso ayuda a que con menos complicaciones un paciente se recupera más rápidamente. Sí, pues es maravilloso esto que nos cuentas, doctor Víctor. Y bueno, pues para ir cerrando, porque ha sido una charla que se nos ha ido muy rápido, sería mucho nombrarles cada una de las organizaciones civiles y no necesariamente de próstata, sino pues que todas las organizaciones que tienen que ver con el cáncer, siempre hay un contacto con alguien. Y yo quisiera ir cerrando, doctor. En ocasiones no coincide el antígeno prostático cuando se hace una revisión en consultorio. Cuando paradas estos diagnósticos o estos criterios, ¿qué se debe hacer? Porque muchas veces los pacientes se asustan y dicen, ya no voy y tomo el que más me conviene, ¿no? Sí. Por cerrar esa pregunta en esos términos, doctor. Sí, esa pregunta es muy, muy importante, es una buena pregunta, Lupita, porque es algo que nosotros los urólogos vemos cotidianamente. El antígeno prostático no nos garantiza al 100% que cuando esté alto sea un cáncer. Una próstata muy voluminosa, una próstata muy crecida, produce más antígeno prostático, sin necesidad de que forzosamente haya un cáncer. Eso quiere decir, hace 20 o 30 años decíamos, si tu antígeno está en menos de 4, te vamos a vigilar, nos vemos en un año. Si está en más de 10, te vamos a tener que hacer una biopsia. Y si estás entre 4 y 10, te tenemos que estudiar más. Ahora todo eso ya cambió. Ya sabemos que si un paciente tiene una próstata muy grande, puede tener un antígeno un poco más alto, sin que forzosamente digamos que hay un riesgo de un cáncer. Eso puede ser un ejemplo en donde no coincide el antígeno, porque al revisar no sentimos nada, no parece haber ningún tumor y el antígeno está alto. No siempre quiere decir que es un cáncer. Otro ejemplo, en ocasiones la próstata se llega a inflamar, ya sea por golpes, ya sea por reacciones inmunológicas o incluso por bacterias. Eso se le llama prostatitis. Y es bien sabido que una prostatitis puede generar elevaciones muy altas de antígeno prostático. Es por eso que la consulta con el urólogo es muy importante, porque no necesitamos nosotros decir, a ver, aquí me dice que mi antígeno está en 9, me tengo que espantar. No, tenemos que revisar al paciente, puede ser una prostatitis, puede tener la próstata muy grande, puede ser otra enfermedad que se puede dar tratamiento y que no es de tanta preocupación y que no corresponde con un cáncer. Por eso necesitamos evaluar bien al paciente para saber exactamente qué es lo que tiene. Es finalmente la evaluación conjunta, el antígeno prostático, los antecedentes familiares, la edad del paciente, su antígeno y otros estudios que se pueden ir haciendo para determinar si un paciente es candidato o no a una biopsia. Entonces, no hay que basarnos en un solo elemento, es necesario ver al paciente como un ente único, como una persona que tenemos que estudiar muy bien para decir, tú no te preocupes o ¿sabes qué? Aquí encontramos algo que tal vez sí valga la pena estudiar. Muy bien, doctor. Pues agradecemos mucho la cortesía del INNOTEC. Estuvieron platicando hoy el doctor Díaz Meneses y el doctor invitado el día de hoy, Ríos Dávila, de cirugía robótica para la próstata. Y bueno, pues nos da un enorme gusto haberlos tenido y escuchado, pero ¿qué creen? Ya se nos terminó el tiempo. Me gustaría que nos despidiera, doctor Díaz Meneses, para posteriormente darle la palabra al doctor Ríos. Sí, pues muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Como siempre, pues nos da mucho gusto contar con estos grandes amigos, colegas, especialistas y poderles ofrecer este foro de la medicina nuclear y la imagen molecular. De verdad que nosotros estamos comprometidos con la divulgación, la promoción de la ciencia y la tecnología médica, porque la medicina nuclear es una especialidad que es muy tecnológica. Realmente, cuando lo vemos a profundidad, es muy tecnológica
Y obviamente que la tecnología permea en todas las áreas de la práctica clínica médica. Y un gran ejemplo es la charla que el día de hoy el doctor Víctor nos ha deleitado con sus explicaciones muy claras, muy concisas. Nuevamente la invitación a nuestra audiencia, al público en general, a la prevención, a buscar, a tratar de detectar las lesiones tumorales a tiempo, porque es cuando más chance se tiene de que los pacientes se curen y que aparte preserven mucho la función. Muchas veces lo que espanta de la próstata es que los hombres, pues en realidad, pues sí, de cierto modo sí se puede ver un riesgo hacia la virilidad de las personas, por lo que nos contaba el doctor Ríos, ¿no? O sea, imagínense, una persona de 45 años sin erecciones, pues, híjole, sí puede ser muy dramático. La buena noticia que estamos dando aquí es que, bueno, cuando se hacen las cosas correctas, con los especialistas correctos, con la tecnología de la medicina actual y moderna y con el talento de los médicos que la aplican, como el doctor Ríos, pues se está cambiando mucho el panorama del paciente que tiene que lidiar contra estas enfermedades. Así que, pues muchas gracias, doctor Ríos, por habernos acompañado el día de hoy. Por favor, antes, pues pásanos o menciónales a dónde te pueden encontrar, dónde te pueden buscar. Y bueno, por supuesto que también aquí canalizaremos todas las personas, las inquietudes que tengan y quieran hablar con este gran especialista, el doctor Ríos. Claro que sí, Iván, muchas gracias. Yo tengo aquí mi consultorio en el Hospital Ángeles Pedregal. Aquí en el directorio médico pueden encontrar los datos para poder agendar la cita y además les voy a enviar los datos tanto de las urgencias, que tenemos un teléfono celular, vía WhatsApp también pueden agendar la cita a este número y que es el 55 45 70 43 42. 55 45 70 43 42. Esta es la forma más rápida para que pidan informes, pueden solicitar agendar la cita y con mucho gusto los podemos ver aquí en el Hospital Ángeles Pedregal. Pues muchísimas gracias a ambos, ha sido un verdadero gusto. Hay muchísimas preguntas alrededor y desde luego algo que preocupa mucho, la vida sexual del caballero posterior. Yo creo que esto será un tema para otro programa porque yo creo que llegaron 80% preguntas de esto, pero bueno, yo creo que esto tendrá un acompañamiento de algún psicólogo, desde luego del especialista, pero bueno, yo creo que el trabajar este tema será uno de los grandes pasos que pueda dar un caballero para poderse atender. Pues muchísimas gracias, doctor Ríos Dávila, siempre un gusto tenerlo con nosotros, el doctor Iván Díaz Meneses, nuestro titular de este espacio, y pues nos vemos el próximo martes y esperamos que el doctor Dávila nos acompañe en enero, hay mucho que platicar y desde luego siempre hay temas importantes que desarrollar en esto que fue la medicina nuclear y la imagen molecular. Muy buenas noches, hasta pronto.